Así que bueno, si te parece bien, podemos empezar con cómo empezamos a catsitear, cómo empezamos en el catsitting. Si querés empezar vos. A cuidar, ok. Bueno, aproximadamente esto comenzó hace 7 años. Yo había empezado a rescatar gatos y al año, ya con bastante experiencia, mucha experiencia en cuidar gatitos, había visto que otras compañeras también iniciadas en el rescate habían comenzado Cat City, también con necesidad de un ingreso extra también, sinceramente, comencé, ¿no? Una experiencia emocionante por la misma idea de conocer a otros gatos y también curiosidad por el trabajo, ¿no? Claro, Eh, Así que bueno, comencé solo teniendo experiencia en cuidar gatos. No tenía idea de comportamiento felino, no había hecho un curso ni nada. Tampoco tenía curiosidad, eso también es importante. No tenía curiosidad en ese momento. Se me despertó la curiosidad cuando justamente empecé el trabajo este porque había ciertos comportamientos que yo observaba, pero no entendía qué era lo que al gato le pasaba, ¿no? Como por ejemplo maullidos excesivos, se escondían mucho, me preocupaba que recién salían cuando yo me estaba yendo y hasta ese entonces el gato no había comido, no había hecho nada. Yo tenía que darle el reporte al tutor y no tenía información. Agresividad también, o se frotaban en mí excesivamente y me mordían. Yo no entendía qué era lo que el gato estaba haciendo, por ende no sabía cómo responder. Ahí se me despertó la curiosidad y entendí la importancia de formarme en básicamente comportamiento felino para entender el lenguaje del gato. Así que bueno, esos fueron mis inicios en el trabajo y mis inicios también en formarme en comportamiento felino. claro, claro. Bueno, sí, me hiciste acordar que yo empecé también un poco con curiosidad. También estaba eh, en agrupación, colaborando en rescates, en tránsitos. Y específicamente yo estaba en esos inicios en Feliz Catus, que en ese momento, cuando yo empecé a unirme a otras personas, a rescatar, etcétera, era Gatos Libres, que, ahí viene Figo, era, Bienvenido a la charla. no, Figo, esto va a ir cortado. Vivo siendo vivo. Eh, Había empezado en Gatos Libres, o sea, se llamaba al principio Gatos Libres, y estaba Hernán Pesis y Emilia. Emilia, fundadora de Feliz Catus. Yo empecé con ellos, entonces ahí también me empecé a enterar y a aprender cosas respecto a comportamiento. Y en un momento fue por ellos que un día me mencionan, más específicamente Emi, porque yo era muy amiga de ella en ese momento, me dice que a ella y a Hernán le habían ofrecido ir a visitar a unos gatitos, una señora, y que le pagaba tanta plata, ¿no? O sea, la plata de la época, que esto fue 2017, creo, si no me equivoco. Sí, fue 2017. Y a mí me entró la curiosidad también de, che, ¿qué onda? ¿Se trabaja con esto? La verdad que hasta ese momento no se me había ocurrido que se podía ir a cuidar gatos cuando las personas viajaban. O sea, real no lo tenía en la cabeza, no sabía, no, nada. Pero bueno, también era porque yo hasta ese momento no estaba tan en contacto con el mundo felino. Entonces, es entendible que tal vez no sabía que se hacía eso. Pero también es verdad que en esa época no se hacía tanto, o sea, casi no había cat sitters. Entonces, cuando yo empecé, realmente si vos buscabas en web o en las redes, no había. O sea, había un grupo de cat sitters que eran las que visitaban a los Michis de Hernán, pero después yo no conocía a más nadie. Entonces, bueno, dije, bueno, voy a proponer este servicio y hice mi primer Instagram y la realidad es que durante un año
no apareció nadie. Un poco también no había la velocidad que hay hoy en Instagram, específicamente, en todas las redes, pero en Instagram hoy estamos como mucho más conectados. Pero de todas maneras, nada, se usaba Instagram, pero no había llegado nadie durante un año. Pero fue un año en el que yo igual actualicé todo el tiempo esa página. Compartía material sobre los michis, sobre datos de ellos, sobre información de ellos, sobre consejos, este, cosas a tener cuidado, subía fotos de gatitos con los que yo me había relacionado también. Tal vez no visitándolos profesionalmente, pero sí de amigas que me habían dicho, che, venís a casa, te quedás y los cuidás, etc. Y nada, esto lo digo también porque hay que tener constancia. O sea, básicamente después de un año recién empezó a llegar gente. Yo la realidad es que durante ese año no me obsesioné ni me preocupé. Es como que yo lo dejé fluir, ¿viste? Yo tenía la página activa, pero no hacía publicidad ni nada. O sea, no es que, de hecho, no existía hacer historias en esa época. Entonces, nada, es como que si bien tuve constancia, lo dejé fluir también. Pero bueno, el mensaje tal vez es que hay que tener constancia, pero no solo en tema redes para que te conozcan, sino constancia en tu labor. O sea, hacerlo, estudiar, formarse, leer, escuchar a profesionales, etcétera. O sea, creo como que esa constancia es sobre todo bueno, y además estar en contacto con animales, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que queríamos contar acá con esto es que ya son más de 6 años de experiencia y uno de los beneficios de la máster es que todo ese recorrido de las dos, de tantos años, está compactado en dos clases, perdón, en 2 horas. 2 horas. Está, Entonces, está compactado todo ese recorrido de todos esos años de experiencia y de conocimientos, de aprender y etcétera, está compactado en una clase de casi 2 horas. Entonces, está bueno porque para mí, cada una no se puede ahorrar el recorrido, ni la parte práctica. Pero está buenísimo tener una herramienta, tener una formación, tener esta clase donde vas a aprender y a darte cuenta de algunas cuestiones y a sumar a tus conocimientos y a sumar a tu experiencia cosas que no es que te estás ahorrando años de experiencia, porque lo que digo, o sea, no te lo podés ahorrar eso, pero sí está bueno tenerlo, porque cuando vos empezás sin nada, sin ningún tipo de sostén, está bueno decir, che, pará, tengo esta herramienta y ya arranco, no arranco desde cero, ¿entendés? Tipo, bueno, arranco con una base y está bueno tener esa base, que muchas cat sitters o terapeutas felinas como vos empezamos medio como en bolas. Entonces, realmente es como, che, pará, acá tenés algo que es una clase, o lo mismo para los cursos que vamos a hacer nosotras, vamos a ofrecer los cursos. Bueno, acá tenés una base desde dónde pararte para avanzar. O sea, creo que eso es re importante. sí, o sea, el camino es completamente individual, ¿no? O sea, yo siempre digo, la experiencia la vas a obtener también mediante la observación, observar al gato. Pero lo que me parece importante resaltar es que con esta clase vas a obtener recursos Claro, para saber manejarte en ciertas situaciones, desde el trabajo de cat sitting eh, eh, hasta toda la parte conductual del gato, ¿no? El gato está teniendo cierto comportamiento, ¿qué le está pasando y qué puedo hacer yo? tal cual. Teniendo en cuenta que los gatos, cuando están lejos de sus tutores en cuanto a la ausencia de la rutina, los gatos, hay muchos gatos que no la pasan bien, que sufren mucho estrés,
y que nosotras podemos mejorarle la calidad de vida en esos días en el que estamos con ellos compartiendo, ¿no? Entonces creo que también parte de nuestra labor como cat sitter es alivianarlo al gato en esos días, ¿no? Que no sea solo tema brindarle recursos en cuanto a alimentación y cuidado, sino también observar y ayudarlos en la parte emocional, ¿no? Este gato está estresado porque está lejos de su tutor, está teniendo este comportamiento como consecuencia de este estrés, ¿no? Como respuesta a ese estrés. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como cat sitter para mejorarle la estadía a este gato mientras sus tutores no están, ¿no? Más allá de la comunicación que tengamos con el tutor, en el mientras tanto es qué puedo hacer yo, porque la que estoy a cargo del gato y la que soy responsable del gato soy yo. Entonces, en esta clase, en esta masterclass vas a obtener todos los recursos para decir, bueno, empiezo con herramientas. Tengo acá mi equipo y tengo herramientas y sé cómo leer el lenguaje del gato, sé qué tipo de estrés está teniendo y sé cómo responder a eso, ¿no? Depende mucho de la respuesta que damos también. Entonces, creo que es muy importante concientizar también en esto, que fue lo que me pasó a mí, ¿no? Aprender, ser consciente de que es necesario conocer la naturaleza del gato y cómo el gato se comunica para nosotros dar una respuesta correcta. Eh, porque estamos tratando con seres que se comunican diferente a nosotras. Entonces, me parece importante también eso, ser conscientes de aprender a leer el lenguaje del gato, básicamente. Sí, sí, lo que quería aportar a eso es que eh, es importante tener ese conocimiento porque si al gato ya le está pasando algo desde antes, que hay muchos casos que son así, nosotras, si hacemos las cosas sin conciencia, sin criterio, sin conocimiento, sin un mínimo de conocimiento, podemos empeorar ese cuadro. Entonces, también está, o sea, es importante que tengamos cuidado, tengamos, eh, seamos observadoras, obvio, pero no solo, o sea, no solo saber observar, sino también todas las herramientas que sí están en la máster. Y también, a propósito de esto de que como cat sitter mejorar la calidad de vida, nuestro enfoque es ese. O sea, nuestro enfoque es, nosotros como cat sitters podemos mejorar la calidad de vida de los michis. ¿En qué sentido? Que nuestra propuesta va más allá de un trabajo mecánico de, bueno, voy a tal hora, abro la puerta, mando mensaje, visito al gato, le dejo la comida, el agua, o sea, toda esa parte medio mecánica eh, está, pero digo, no tiene que ser lo único. O sea, si yo aprendo sobre los recursos, sobre enriquecimiento ambiental, sobre comportamiento y etcétera, puedo también darme cuenta, che, acá esto se podría mejorar. Cuando estoy en la casa, cuando estoy con el gato, puedo darme cuenta y decir, che, esto se puede mejorar. Entonces, nuestro enfoque es que como cat sitters podemos mejorar la calidad de vida del Michi. Obviamente va a haber sugerencias, consejos, pautas que le podemos recomendar al tutor y bueno, habrá que ver también la receptividad del tutor, que no piense que estamos siendo invasivas, o sea, eso también, bueno, hay que tener ciertos cuidados, pero la propuesta de la máster tiene un poco que ver con eso, con que no sea un trabajo puramente mecánico, o sea, sino que realmente nos impliquemos y podamos darnos cuenta de qué cosas se pueden mejorar. Incluso a nivel conductual, porque también hay casos, yo tengo casos de michis que visito, donde me doy cuenta no solo de la parte de recursos y enriquecimiento, eso también. Ha pasado de decir, che, mirá, tal cosa hay que cambiarla de lugar y la tutora me mandó, che, mirá, gracias a que cambiamos eso, tal, tal cambio positivo, me lo contó. Y después otra cosa, por ejemplo, de michis que, no sé, te das cuenta que no tienen rutinas de juego, pero vos te das cuenta, me pasa con uno de los casos, que no es que no juegan, o sea, en realidad sí buscan una actividad,
Entonces, nada, esas son cosas que yo también tuve que hablar y sugerir, ¿no? Porque tal vez los tutores no se dan cuenta o creen que no quieren o no, no saben qué juego y qué juguetes son para ese Michi. Entonces, nada, es importante también poder tener ese criterio. Entonces, creo que la máster en parte aporta eso. Y parte de la observación es tener como un pantallazo del perfil de gato con el que vamos a estar, ¿no? Claro. Un gato tímido, un gato miedoso, un gato con mucha personalidad. Hay variedad de gatos, entonces ya teniendo en cuenta el perfil de gato, ya más o menos vamos a saber qué tipo de juego, qué tipo de juguete, qué tipo de entretenimiento es más adecuado para ese perfil de gato con un temperamento, con un nivel de energía y demás. Entonces, lo que también vemos en la máster es esto, ¿no? Los recursos de conducta felina para ya en la entrevista vos más o menos detectar qué perfil de gato es, con qué gatito vamos a estar conviviendo esos días y mejorarle la calidad de vida en cuanto, bueno, yo me di cuenta que es este perfil de gato, bueno, juego así y le doy este juguete. Y eso después se lo comunicamos al tutor y como decís vos, un cambio positivo en su rutina, entendiendo que para los gatos es muy importante estar estimulados mentalmente, eso también lo vemos en la máster, el por qué es importante que los gatos estén estimulados. Eh, entonces, bueno, yo creo que eso, en la máster vas a obtener las herramientas para detectar qué tipo de perfil de gato es y saber cuidar a ese perfil de gato, porque estamos hablando de seres individuales, no todos los gatos tienen la misma personalidad, el mismo temperamento, no todos los gatos se relacionan con las personas de la misma manera, entonces es importante detectar el perfil y saber también cómo nosotros nos acercamos y nos comunicamos con ese gato o no nos comunicamos. También hay una diferencia ahí. Claro. Entonces, eso es importante. Sí, y también lo que quería decir, lo que quería decir, agregando a esto que decís respecto a conocer los perfiles de gatos, la importancia de lo que se recorre en la máster respecto a diferentes conductas que podemos llegar a encontrarnos en modo cat sitting. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que tenemos la entrevista y nos cuentan cómo es el gato y que nunca va a ser tal cosa y que nunca va a pasar tal cosa a nivel conductual y de repente cuando estamos en modo cat sitting nos encontramos con otra cuestión. O que de repente hay agresividad o que de repente hay mucho miedo y el Michi se esconde. O sea, realmente eh, pasa algo distinto en algunos casos. Entonces, está bueno nosotras saber que, aunque el tutor nos haya contado cómo es ese gato, tal vez cuando estemos en cat sitting, el gato no sea de la misma manera con nosotras. Entonces, está bueno decir, che, bueno, yo ya sé qué puedo hacer si pasa tal situación conductual. Sí, hay muchos factores a tener en cuenta en cuanto a lo que el gato puede sentir y puede llegar a ser cuando el tutor no está. El gato cuando su familia, su referente de seguridad no está, el gato se desorienta porque el gato es un animal rutinario, ¿no? Entonces, no tengo la rutina que suelo tener, ¿qué pasa? Se estresa. Y respuesta a ese estrés es agresividad que nos hemos encontrado un montón de veces, gatos que te marcan excesivamente y terminan en mordida. Claro. Entonces, es importante saber cómo reaccionar y cómo manejar esas situaciones, ¿no? Cómo manejarlas, cómo mantenerlas en cierto control. Eh, los gatos con sus tutores se manejan de una manera porque hay mucha confianza, hay un vínculo, pero a nosotras hay que tener en cuenta que no nos conocen, van a estar con una persona que no conocen, venimos con olores de afuera diferentes y además en una rutina en la que es desconocida para ellos, ¿no? Entonces, el gato se va a comunicar de otra manera. El gato ante el desconocimiento se comunica de otra manera y hay que saber interpretar esa comunicación y saber responder, ¿no? Tal cual, porque la idea es bajar ese nivel de estrés. Entonces,
si yo no tengo herramientas para, ante tal situación, saber cómo actuar, no voy a bajar el nivel de estrés y hasta lo puedo elevar. Entonces, nada, por favor, es importante. Bueno, yo lo que quiero decir también es que a mí me aportó, más allá que yo obviamente fui conociendo diferentes perfiles de Michi, situaciones, obviamente aún no soy una experta en comportamiento, pero bueno, sí, tal vez tengo más experiencia o criterio y me doy cuenta, etcétera, pero aún así, a mí la parte que vos hiciste en la masterclass de comportamiento me aportó un montón de cosas. Entonces digo, está buenísimo porque nosotras mismas que lo hicimos, que hicimos la masterclass, eh, pudimos aprender cosas. O sea, yo aprendí de la sección que vos desarrollaste en la máster respecto a comportamiento. Y bueno, quería saber si vos me habías comentado que a vos también te aportó cosas, las partes que yo desarrollé. Quería saber qué te había Sí, aportado. sí, porque cuando yo inicié en Cat Sitting estuve 2 años un poquito más full. Después me dediqué pura y exclusivamente a estudiar lo que es comportamiento felino y me desarrollé como terapeuta, me aboqué a eso y había dejado de hacer cat sitting. Cuando me inicié y después de la máster, yo creo que tu parte me ayudó mucho a lo que es la organización, ¿no? Bueno, que me habías contado el tema de qué pasa ante un imprevisto, porque te pasó también. Entonces, bueno, eso lo hablamos y lo agregamos a la masterclass y bueno, me habías dicho que sí, también te aportó. El tema de los bonus, dos bonus que hay en la masterclass. Uno es el de marketing y branding, que es básicamente la parte de marketing que es muy por arriba, no es que es un curso de marketing, o sea, el marketing es mucho, mucho por recorrer, pero sí en esta sección de bonus, de regalo, eh, hay unos tips para armar la cuenta en Instagram, eh, cosas que hay que hacer para que tu página salga en las búsquedas de Instagram cuando alguien quiere encontrar este servicio. Y bueno, después también cuento un poco lo que es el branding, que es la identidad visual de la marca. En realidad el branding es un poco más que eso, pero dicho rápido, la identidad visual. De eso también hablamos en ese bonus. Y el otro bonus es preguntas que nos hicimos antes y durante el servicio de repente cosas que tal vez a veces son frecuentes, como por ejemplo, ¿qué pasa si un gatito no quiere comer? Pero bueno, también hay cosas que tal vez no son tan frecuentes, pero que pueden pasar. Eh, entonces, bueno, ahí también en esas... También, Sí, también a mí me ha pasado de llegar y no encontrar al gato, no claro, encontrar al gato por ningún lado. Eso es algo que suele pasar bastante cuando lo encontramos justamente con cierto perfil de gato, que eso lo recorremos. Eh, entonces, ¿qué hago? No encuentro al gato, ¿qué pasó? ¿Qué hago? Esa es una de las respuestas también que surgen ahí. Básicamente las preguntas que hay son muchas vivencias que nosotras hemos tenido, que nos parece como muy importante sumarlas porque a lo largo de estos años, compartiendo también con otras colegas, les ha pasado lo mismo. Entonces, bueno, se volvió algo como un poco natural en cuanto a la labor, ¿no? Bueno, me encuentro con un gato que se esconde, me pasó este imprevisto, y están todas las respuestas como para claro. saldar esas dudas que pueden surgir al final de la... Sí, sí, eso también es un bonus de regalo, porque la máster tiene 5 secciones principales respecto a un servicio de cat sitting y después 2 bonus de regalo. Así que bueno, yo que ustedes lo aprovecho. O sea, básicamente con la máster podés empezar a cuidar gatitos a domicilio de manera profesional, sabiendo, teniendo todas las bases sólidas. Sí, sí, con una base, o sea, yo creo que como dijimos antes, hay todo un recorrido, no es que con eso ya está, pero sí es una base que está buenísima tenerla,
Así que bueno, creo que estamos